Este es otro curso acelerado de aperturas y esta vez de la apertura inglesa. Una apertura que muchos consideran que solo es apta para mentes como la de Carlsen o Kravnik, pero vamos a explicarla en términos muy sencillos para saber cómo jugarla con las blancas y cómo enfrentarla con las negras. Ojo a eso, sin mucha teoría. Esto comienza cuando las blancas juegan C4 y las negras tienen varias formas de responder. Bueno, vamos a aprender las ideas generales y empecemos por hablar de ventajas y desventajas. La primera ventaja de esta apertura es que no se tocan los peones que están cerca al rey y con esto entonces no hay que enfrentarse a ataques prematuros o muy pronto contra el rey. Esa es una gran ventaja de la apertura inglesa. Si eres un jugador de corte posicional, esta apertura es un poco lenta, de maniobras, de superar poco a poco a tu oponente, entonces te puede gustar esta apertura porque no hay sorpresas tácticas. Ojo a eso. Pero al mismo tiempo hay una desventaja en que sea lenta y es que si eres un jugador agresivo y táctico, tal vez esto no te guste mucho. Sin embargo, ojo aquí, no se vayan. Si eres un jugador agresivo o táctico, tienes que aprender a enfrentar esto con negras, porque te lo van a jugar en algún momento. Listo, empecemos a ver cómo responden las negras. Entonces las negras van a jugar con algún peón central, sea E5, sea C5. Son las jugadas más comunes porque pues el otro peón, jugar el de D5, pues se puede, pero viene un intercambio, C por D5, dama por D5, caballo C3 y atacando a la dama las blancas están ganando tiempo extra, se están yendo por encima en el desarrollo. Así que no es así como jugarían las negras. En cambio, jugarían, como decimos, con E5 o con C5. ¿Qué pasa si juegan con E5? Esto es muy interesante. Con E5 lo que tenemos aquí es una defensa siciliana invertida. O sea, con blancas estamos jugando la defensa siciliana. Si juegas la siciliana con negras, te gustará jugar esto con blancas. Jugador agresivo, ojo a esto. Y tienes un tiempo extra. Y esto es digamos, la opción más interesante para ese tipo de jugadores. Y hay varias formas como las blancas pueden ponerle bastante picante a esto, incluso con varias trampas. La otra opción, si las negras juegan aquí C5, entonces la posición es más simétrica, más sencilla, un poco tablífera, pero no hay que dejarse llevar por eso porque tu oponente siempre puede cometer errores como en cualquier otro caso. Y vamos a ver cómo sacarle provecho a eso. Ahora vamos a empezar entonces ya con E5. Vamos a ver qué pasa. Es un movimiento que hay que conocer realmente. Es el que más se va a jugar. Y antes de entrar en las variantes concretas, vamos a ver cómo es el desarrollo de las piezas blancas. Vamos a observar que prácticamente sin importar qué hagan las negras, con las blancas se va a seguir un mismo esquema. Entonces, bueno, como en toda apertura hay que desarrollar las piezas menores. Entonces, pues vamos a ver cómo se hace. Se jugaría un caballo C3, se jugaría un caballo F3, una forma muy sencilla. Ahí no hay nada que saber en especial, pero ojo a esto, que para el alfil de casillas claras sí hay algo que saber y es que se va a jugar G3 para ponerlo en fianqueto. ¿Por qué? Porque si se hace normalmente por el otro lado, por la otra diagonal, jugando E3, donde usualmente se desarrolla este alfil, vemos que el peón C4 obstruye el movimiento de este alfil, quitándole casillas como la misma C4 o E5, casillas de la italiana, de la apertura Ruy López, y tendría que jugarse un alfil E2, que ya es muy pasivo y entonces no tiene mucho sentido, y tiene más sentido jugar aquí en lugar de esto con G3 y desarrollar el alfil por G2 a una diagonal más activa. Eso es lo que se jugaría. Para entender esto bien, veamos un ejemplo aquí de desarrollo. Hemos jugado C4, E5 y digamos que sigue caballo C3, luego G6, luego caballo F3. Los caballos desarrollándose de forma muy normal. Luego alfil G7, luego G3, ahí está, ojo para desarrollar nuestro alfil. Y luego caballo E7, por ejemplo, de las negras y alfil G2. Ahora un enroque de las blancas también y digamos que las negras juegan D6. Hemos desarrollado prácticamente todo con las blancas y en algún momento habrá que decidir cómo desarrollar el alfil de casillas oscuras. En la mayoría de los casos se desarrollará por esta diagonal hacia G5 y para eso hay que mover el peón D. Con dos opciones. Se puede mover a D3,
perfectamente, un solo paso, una forma más lenta de jugar, ligeramente menos agresiva, pero perfectamente posible. O se puede jugar directamente con D4, que es más agresiva, ya desafiando el centro, presionando allí, que normalmente conduce a un juego más activo. Y bueno, esas son las opciones. Ahora vamos a entrar en las variantes concretas, pero ojo a esto, que ya hemos visto aquí la idea principal de cómo desarrollarse con las blancas en la apertura inglesa y observando que es una misma configuración que prácticamente vamos a usar sin importar qué hagan las negras. Listo, empezamos con las variantes C4, E5 y empezamos por decir que estrictamente hablando se podrían desarrollar las blancas en cualquier orden, pero vamos a recomendar empezar con G3 y alfil G2. Si jugáramos caballo C3, por ejemplo aquí, bueno, eso está bien también, pero hay variantes donde las negras pueden jugar aquí alfil B4, por ejemplo, y bueno, nos van a clavar el caballo. No es que sea peligroso, pero le estamos dando ciertas oportunidades a nuestro oponente. No queremos eso. Vamos a jugar con G2, con G3, perdón, y alfil G2. Y además porque ahí tenemos un grupito de trampas que vamos a poner. Bueno, digamos que esto sigue con caballo F6, sencillamente desarrollándose alfil G2. Caballo C6 de las negras, caballo C3. Y observemos un detalle importante aquí, y es que el control que tenemos sobre las casillas claras, con especial énfasis en casillas como D5 y E4, observando que todas nuestras piezas, alfil, caballo, peón, trabajan sobre los mismos puntos. O sea que esta combinación de piezas es muy armoniosa y nos da un control sobre unas mismas casillas. Bueno, ahora que sigue acá, las negras van a desarrollar su alfil de casillas oscuras y tienen un par de opciones, alfil C5 o alfil B4. Y en ambos casos tenemos unas sorpresitas por ahí. Si no juegan alfil B4, bastante común, respondemos con caballo D5. Y ya estamos contraatacando este alfil. Al alfil y a la vez algo de presión sobre el caballo en F6, donde si las negras toman, que es lo más común a nivel de aficionados, caballo por D5, C por D5, resulta que viene lo siguiente. Las negras tienen que ahora hacer algo con su caballo que está atacado, y si se mueven hacia adelante, caballo D4, que normalmente sería lo correcto, ir hacia adelante, aquí no funciona, aquí pierde, porque jugamos E3 y las dos opciones que tienen este caballo para retroceder son perdedoras. No tiene más opciones porque nuestro peón atrás controla las otras casillas de retroceso. Si juega caballo F5, tenemos un ataque doble que normalmente no se da, pero que aquí es muy bonito. Dama G4, atacando el caballo y atacando el alfil. Una de las dos piezas se va a perder. Y si juega al otro lado, el otro costado, a B5, tenemos algo similar. Dama A4 atacando las dos piezas nuevamente, donde vamos a tomar una de las dos y con eso ganaríamos la partida. Esto empieza a ponerse interesante. Otra vez volvemos un poquito atrás cuando hemos tomado con el peón en D5 y decíamos que si van hacia adelante el caballo ocasiona que se pierda una de las dos piezas. Pero ¿qué pasa si va atrás? Caballo E7. Todavía hay como complicarle las cosas. Jugamos caballo F3 y atacamos al peón en E5, donde el movimiento más natural para las negras sería defenderse con D6, digamos. Y sin embargo aquí ganamos con otra vez la misma idea. Jugamos dama A4 jaque, que a la vez ataca al alfil que está ahí como colgando. Entonces vemos que este alfil se ha ido muy lejos de sus piezas y por eso sufre. Pero no es la única ocasión. Ahora, si digamos que aquí volvemos, si en lugar de defender el peón toman el otro, con caballo por D5, podríamos tomar el peón en E5, estaría bien, pero tenemos otra forma también de seguir atacando que usa la misma idea. Jugamos en este caso dama B3 y otra vez estamos golpeando al caballo y al alfil. En esta variante
estas dos piezas son un problema para las negras. Y entonces como el caballo defiende el alfil, tiene que quedarse ahí. Con C6 lo sostienen, pero luego de E4, el caballo es forzado a retirarse. Y con eso ganamos el alfil y la partida. En todas las aperturas siempre va a haber estudiantes que no van a saber cómo improvisar correctamente cuando su oponente no hace los movimientos que esperan. ¿Qué se hace ahí? Bueno, en ese caso hay que tener una comprensión del ajedrez superior para saber improvisar, saber hacer un movimiento bueno, no hacer uno malo. Y en ese caso hay que estudiar la clase maestra, donde te enseñamos a pensar correctamente durante la partida de ajedrez y también fuera para entrenar correctamente y poder aprender lo que se necesita. Por eso recalcamos que debes estudiar la clase maestra si quieres mejorar realmente en el ajedrez y hacerlo muy pronto. Empezamos de nuevo, C4, E5, caballo C3, caballo C6, G3, caballo F6, alfil G2, uno de los diferentes órdenes de jugadas. Hemos visto que si juegan alfil B4 no les va muy bien si caen en nuestras trampas y entonces jugarían un alfil C5, otra forma muy natural de desarrollar el alfil usada en diferentes aperturas. En este caso podríamos con las blancas continuar de una forma estándar como lo hemos dicho con caballo F3, enrocar y posiblemente D3, eso estaría bien, pero también podemos ajustar este plan un poco y vamos a ver cómo. Vamos a jugar aprovechándonos de que este alfil se ha puesto en la casilla C5. Entonces jugamos E3, primero para bloquearlo, con esto ya este alfil no tiene acá mucho alcance. Y segundo, porque aquí viene más. Bueno, las negras jugarían D6, por ejemplo. Y nosotros ahora vamos a jugar el caballo no a F3, sino a E2. Con esto estamos como llenando los huecos que hay en la estructura de peones para hacer que nuestra posición sea más sólida. Y después de eso, digamos, ambos enrocan, enroque. Y aquí tenemos la opción de golpear en el centro con D4. Que nos va a dar tiempo pues atacando al alfil y esto frecuentemente nos va a traer algunas ventajas. Por ejemplo acá, tu oponente puede querer jugar alfil E6 porque con eso desarrolla la pieza y nos ataca el peón, parece que tendríamos que defenderlo y aquí ya podemos sacar ventaja nuevamente. Jugamos D4 atacando al alfil, nos estamos aprovechando de esa posición que ha tomado, donde después de E por D4, después de E por D4, el alfil tiene que irse a donde sea, digamos B4, y jugamos D5. Y con esto estamos atacando nuevamente un alfil, un caballo, donde las negras pierden una de estas piezas. Es muy gracioso que en todas estas líneas las negras terminen perdiendo una de sus piezas menores, pero así es. De manera que la apertura inglesa no es tan aburrida como piensan muchos. Bien, C4, E5, G3, caballo F6, alfil G2. Hasta el momento hemos hablado de las negras desarrollándose aquí con caballo C6, desarrollando su alfil y demás. Pero ahora hablemos de otra opción y es cuando las negras directamente aquí juegan D5. Ya. En este caso nosotros tomamos C por D5 y bueno, no queremos que esos peones negros se nos queden ahí en el centro. Seguiría caballo por D5. Y aunque parece que las negras van bien, después de caballo C3 estamos ya desafiando a las negras en el centro. El caballo negro es atacado dos veces, recordemos nuestro alfil en G2, y usualmente aquí los profesionales van con este caballo a B6, pero los aficionados van al ver su caballo atacado lo van a intercambiar por el de C3. Sigue B por C3 y esto es muy bueno para las blancas porque ahora el peón B va hacia el centro y esto permite en el futuro dominar con los peones blancos en el centro. Además, se ha abierto una columna para la torre, para moverse allí rápidamente, que en conjunto con el alfil de G2 va a crear muchas amenazas por allí, por las casillas claras hacia el flanco de dama. Esto es otra de las ventajas de la posición y después de que ambos se sigan desarrollando con caballo C6 por ejemplo, con caballo F3, alfil D6, digamos enroque y enroque. Entonces decíamos podemos jugar ahora D4 gracias a nuestro peón que se movió a C3. D4
El peón está suficientemente defendido, dominamos en el centro. Si intercambian E por D4, ahí tenemos el de reemplazo C por D4 y para las blancas está muy bien. Porque ahora son las blancas dueñas del centro, o sea, son las únicas que tienen peones allí. Se va a poder jugar E4 luego y esos peones dominan allí con la opción de seguir avanzando y molestando a las piezas negras. Esto va a dar una ventaja espacial y como ya hemos dicho antes también tenemos la columna B para la torre y el alfil que por la diagonal ejerce una gran presión donde todos estos factores en el largo plazo nos van a dar obviamente algo a nuestro favor. Y volviendo un poquito atrás, cuando hemos jugado D4 en esta misma posición que describimos hace un momento, hay una idea táctica que funciona en esta y en otras posiciones. Aquí parece tentador o es tentador para las negras jugar E4 y con esto atacar al caballo blanco y tu oponente se siente muy bien. Pero respondemos con caballo G5 y sin que tu oponente lo sepa está derrotado. Atacamos con dos piezas menores el peón E4 y vamos a tomar. Con eso vamos a conseguir una ventaja ya para ganar. Y si tratan de defenderlo con F5, entonces veamos que se expone el rey por toda la diagonal y entramos con la dama por B3 dando jaque. Donde el rey tiene que esconderse, no tiene más jugadas, rey H8, pero sigue caballo F7 jaque, que a la vez ataca a la dama, que obliga a torre por F7, sigue dama por F7 y simplemente tu oponente va a tener que rendirse en algún momento. Porque nos hemos ganado la calidad, la dama está metida en F7 allí muy cerca del rey. Tenemos para atacar en diferentes direcciones y tu oponente no puede ni siquiera moverse normalmente. Hay que ver la posición de las piezas negras. Sin poder moverse, esta posición es completamente ganadora para nosotros. Perfecto, ahora volvemos al comienzo, C4, y hemos estado hablando todo el tiempo de E5. Es el movimiento que más vamos a encontrar en la práctica, pero cuando se juega C5, veamos qué sucede. En este caso, seguirá caballo C3, caballo C6, G3, G6, donde lo usual es que las negras imiten a las blancas en sus jugadas, alfil G2, alfil G7, caballo F3, caballo F6, enroque y enroque. Eso es lo que normalmente va a suceder, van a imitar nuestro juego, pero de todas formas tenemos un plan. El plan es que al llegar a este punto ya podemos sacar a nuestro oponente ya que deje de imitarnos y vamos a jugar con D3 o con D4 para terminar de desarrollar nuestras piezas, especialmente el alfil de casillas oscuras como habíamos hablado antes. Jugamos entonces aquí ya D4 y nuestro oponente no tiene tiempo para seguir imitando nuestros movimientos. Amenazamos con tomar o con seguir avanzando, molestar. Y entonces prácticamente están obligados a tomar C por D4 y seguir a caballo por D4. Con esto además hemos abierto la diagonal para nuestro alfil, con lo cual presionamos bastante allí hacia el flanco de dama. Si jugaran por ejemplo aquí D6, ya estarían perdiendo aquí un peón. Atacamos dos veces ahí. Y entonces tienen que hacer algo más, por ejemplo intercambiar caballos en D4. Seguiría dama por D4. Y con esto las blancas tienen la dama centralizada más el alfil, bueno, el alfil de siempre, más que el alfil de casillas oscuras ahora se puede desarrollar. Este se puede desarrollar, por ejemplo, por jugando B3 o por la otra diagonal. Bueno, recordemos además que nuestro alfil de G2 apunta siempre allá al flanco de dama y esto mantiene atado al alfil de C8 a la defensa. Así que no puede moverse de allí todavía. Si juegan D6, por ejemplo, aquí hay, bueno, tenemos un movimiento acá profiláctico que es mover la dama a D3, solo para salirnos de la mira del alfil de G7. No es que esto sea peligroso por ahora, pero es algo que siempre debemos observar, que el caballo negro se mueva a cualquier lado y nos amenace la dama, entonces dama D3 es un movimiento seguro, donde no tenemos que preocuparnos, por ejemplo, por alfil F5 que nos ataca la dama, pues tenemos E4 para contrarrestarlo. Entonces esto no es problema. Y a cambio de esto,
las negras siempre tienen que lidiar con la presión de nuestro alfil hacia el punto B7. Si ahora las negras siguen con un movimiento cualquiera, digamos A6, entonces nosotros vamos a terminar nuestro desarrollo, como decíamos, con B3 y alfil B2, que es posible. O también podemos desarrollarlo por la otra diagonal prácticamente a cualquier lado, como por ejemplo alfil E3. Luego de eso vamos a poner nuestras torres en las columnas centrales C, D, y en algún momento vamos a jugar caballo D5. Objetivamente hablando, la posición resultante estará igualada, pero en la vida real las blancas tienen más espacio, más actividad, y las negras deben tener cuidado para contrarrestar esa actividad y lograr igualar. Con todo eso, la posición siempre será más cómoda de jugar con las blancas. Bien, así cerramos este curso acelerado de la apertura inglesa y te invitamos a estudiar esos otros cursos acelerados de otras aperturas que tenemos por aquí. También te invitamos a estudiar la clase maestra si quieres mejorar de inmediato en el ajedrez.